Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Esta semana no os traigo un mueble, os traigo este marco antiguo que he encontrado en la calle y me gustaría que me acompañarais mientras le doy un buen cambio de imagen. Este marco antiguo tan bonito lleva con nosotros casi 2 años, lo encontré en la calle y me dio mucha pena dejarlo porque, como puedes observar, está muy bien conservado. A excepción de esta esquinita de aquí que está dañada, todo lo demás está impecable y lo de la esquina se soluciona fácilmente. Tiene este color tan apagado y tan feo por el paso del tiempo, pero para el acabado que le vamos a dar no supone ningún problema. Lo primero que tengo que hacer es reparar la zona dañada. Lo voy a hacer de la forma más rápida y de la forma más básica, que es aplicar masilla directamente sobre la zona y después darle la forma deseada, cuando la masilla esté seca, claro. Para ello voy a utilizar esta masilla para madera, es súper resistente, es de la marca Lakeone y es una masilla de 2 componentes. Se tienen que mezclar entre ellos, la proporción os lo indica el envase, pero vamos, del producto base, y luego se echa una gotita del solidificante. Esta masilla tiene la particularidad de secar muy rápido, o sea, el tiempo que hay para trabajar con ella es reducido, pero luego tiene la parte buena de que enseguida se seca y una vez esté seca se puede lijar, se puede trabajar muy bien sobre ella y luego se puede pintar. Como ya os comenté, esta reparación es muy básica porque la zona dañada es esta esquina, con lo cual se soluciona fácilmente. Si la zona que tuviera dañada fuera una zona donde los tallados son mucho más complejos, hubiera optado por hacerlo de otra forma, hubiera hecho un molde, lo hubiera rellenado o bien igualmente con esta masilla o incluso con resina epoxi y ese molde lo hubiera pegado sobre la zona dañada. Aquí no hace falta, en realidad aplico la masilla que, como os digo, seca muy rápido. Entonces aprovecho que cuando veo que empieza a secar, con las manos le doy la forma ligeramente redondeada que tiene esta extremidad y como ya está casi seca se va a mantener. O sea que tiene un momento en que la masilla es bastante flexible. Enseguida se seca y una vez está seca termino de dar la forma utilizando la lijadora. Mientras la masilla se seca muy bien, voy adelantando trabajo y voy a terminar de preparar la superficie para el siguiente paso. El marco ya lo tengo lavado, lo he lavado bien con agua y jabón, luego le he pasado un trapo con alcohol y ahora, una vez está ya limpio y seco, voy a pasar con este cepillito, es un cepillito de plástico duro, y voy a cepillar toda la superficie por si hubiera algún punto más que se estuviera soltando, que si hay algo que tenga que caer y soltar, que lo haga ahora y no en el futuro, porque si no eso estropearía mi acabado. Y el tiempo que he tardado en cepillar todo el marco ha sido más o menos el mismo tiempo que necesito la masilla para estar completamente seca. Entonces ahora ya puedo terminar de hacer el arreglo. Cojo una lija de mano, en este caso primero paso con una lija más gruesa, una lija de 80, y a continuación con una lija finita para que la superficie quede completamente suave y lisa. No me preocupa el diferente tono que tiene el arreglo porque el acabado va a ser pintado. La zona que tengo que arreglar es casi lisa, pero aún así tiene una pequeña zona tallada que la voy a tallar con la ayuda de una gubia.
Como os digo, podía utilizar la Dremel, pero para lo que hay que hacer aquí en realidad no lo justifica. Con unas gubias voy a tallar, entre comillas, los pequeños detallitos que me faltan. Aquí os podéis hacer una idea de lo resistente que es esta masilla, porque para tallarla me cuesta tanto como si estuviera tallando madera de verdad. De hecho, os digo que hay maderas que son bastante más blandas de lo que resulta ser esta masilla una vez está seca. Una vez tengo conseguida la forma que quiero, le aplico una mano de pintura dorada por encima y la dejo secar muy bien. Y el siguiente paso ya es empezar a pintar. No sé si os lo había dicho, pues os lo digo ahora, el marco va a ir pintado. Voy a utilizar este tono tan bonito que veis aquí. Es un tono personalizado, es una mezcla de tono Dusty Turquoise que me encanta, es un tono muy bonito, pero era muy claro para el acabado que quería yo. Así que le he añadido un poco de Warm Blue, he hecho la mezcla y conseguido este color. La forma de aplicarlo, muy fácil. Técnica del lavado de color. O sea, se pinta y deja unos segunditos y inmediatamente se le pasa con un trapo para eliminar el excedente de pintura. Cuanto más rápido se quite la pintura, menos se va a notar. Cuanto más tiempo se deja actuar la pintura sobre la superficie, más intenso va a quedar el tono. También importante, como siempre, tener a mano un pulverizador con agua, porque esto va a ayudar, por un lado, a aplicar, a esparcir mejor la pintura y por otro lado, para eliminarla, en caso de que quiera eliminar más de lo que sale solo pasando con el trapo, si la pulverizo con agua, esta saldrá mejor. ¿Qué es lo que se consigue con esta técnica? Pues que se vean los dos tonos. Se va a ver el tono turquesa por arriba y por abajo igualmente se me va a seguir viendo el tono dorado original del marco. No obstante, luego haré que el dorado sobresalga aún más de lo que lo va a hacer ahora mismo. Pero la idea es esta. Esta técnica se puede hacer con cualquier color que os guste. Este marco, por ejemplo, para los que os gustan las cosas, los tonos más discretos, también podría quedar bien con un blanco, hacer este acabado en tonos blancos. Pero el turquesa este me encanta. De hecho, cuando he visto este marco, tuve claro desde el inicio que este era el acabado que le iba a dar, porque la verdad me encanta la combinación. Esta es una renovación relativamente rápida porque solo hay que dar una mano de pintura. Cuando esa mano de pintura está muy bien seca, es momento de proteger. Yo en este caso lo voy a proteger con cera. Es un marco, apenas va a tener uso y aparte me gusta mucho el brillo y la textura que le da la cera. Así que voy a aplicar una mano de cera incolora. Primero la voy a aplicar utilizando una brocha. Dejaré que actúe unas cuantas horas, seguramente la deje de la noche a la mañana y luego por la mañana se le pasará con un trapo para eliminar algún excedente que no se haya absorbido. Y con la cera ya seca y una vez removido el excedente que quedaba de cera incolora, es importante removerlo porque si se quedan acumulaciones, esas acumulaciones de cera van a atraer la suciedad. Entonces hay que pasar con un trapito para eliminarlo.
Una vez tengo hecho esto, voy a hacer que destaque más lo que son los tallados, las zonas doradas. Para ello voy a utilizar cera de dorar. La cera de dorar que suelo utilizar habitualmente, como ves, tiene un brillo súper bonito y aparte es muy resistente. ¿Cómo se aplica? Muy fácil, utilizando el dedo. Se podría utilizar una brocha, pero os aseguro que así es mucho más fácil de aplicar. Voy a pasar únicamente sobre las zonas que quiero que destaquen, que en este caso es muy fácil de ver cuáles son. Son las zonas que sobresalen, los relieves que tiene el marco. Y una vez tengo aplicada toda la cera dorada en las zonas donde me parece que deben de destacar, recordar que esto es un poco gusto personal, se puede poner más o menos dorado. A mí me gusta así como ha quedado. De hecho, esta renovación ha llegado a su fin. Es una renovación bastante sencilla, se tarda casi más en la preparación y en la limpieza de la pieza que luego en lo que es la decoración en sí, y el resultado para mi gusto es espectacular. Me encanta este tipo de acabado. ¿A vosotros os gusta? Ya sabéis, como siempre nos lo decís en los comentarios. También en la descripción del vídeo, como habitualmente, os dejamos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarnos vuestro like y también, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación.